Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos da, Señor, de estar una vez más delante de tu presencia, de nuestros hermanos, de aquellas personas que también, Señor, anhelan escuchar tu palabra, no solo hoy, sino todos los días. Te pedimos, Señor, que tú ilumines tu palabra a nuestra vida con tu luz y que nosotros también podamos reflejar esa luz en nuestra casa primeramente, con nuestra familia y a todos los lugares, Señor, donde tú envíes a tus siervos a predicar, a enseñar la palabra en cada país, en todo el mundo, Señor, como tú lo enviaste, tú lo dijiste, enviaste esa palabra, diste esa palabra para que todo aquel que en ti creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Esa palabra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es un medio, Señor, aunque nosotros localmente estamos perseverando, también este medio nos permite llegar, Señor, a muchos corazones, a muchos países. Pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y que nos permitas entender este tema tan importante, cómo se inició la iglesia, para que nosotros podamos, Señor, entender cuál es la función de la iglesia el día de hoy, cuál es el modelo que tú dejaste en la Biblia, qué es lo básico, cuál es el fundamento, cuál es la roca, cuál es el estatuto que tú pusiste para que las iglesias funcionen como ahora hay tantas, Señor. Que tú nos guíes, oh Dios de los cielos. En el nombre de Jesús oramos y damos a ti toda la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y el pueblo de Dios dice, gloria al Señor, hermanos y hermanas. Vamos a seguir compartiendo el día de hoy, como lo hemos venido haciendo en este segmento de Escuela Dominical, esperando muy pronto poder transmitir los cultos en vivo, si el Señor así nos lo permite. Pero por ahora, esta es una escuela dominical, es el preámbulo al culto, es la iniciación, hermanos, que el Señor nos ha permitido tener en cuenta. Y queremos ir avanzando en la línea de los domingos de la escuela dominical. Venimos estudiando, venimos viendo, venimos entresacando de la palabra de Dios cómo comenzó la iglesia. Es la única manera que nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de comparar la iglesia primera con las iglesias del día de hoy. Ese es el punto, esa es la idea, para que nosotros también podamos discernir a conciencia, pero a través de la luz de la palabra, que estableció Dios desde el principio con los apóstoles, para que nosotros podamos ver si la iglesia de hoy tiene los fundamentos bíblicos que Dios le delegó o que los apóstoles delegaron inclusive a las iglesias que fueron formando, y que nos demos cuenta siempre del inicio, que nos demos cuenta de cómo Dios permitió, hermano, enviar a su Hijo y su Hijo venir a ser discípulos. Toda la vida que Jesús tuvo en su ministerio hizo discípulos. Los formó, los entrenó, los adiestró, los capacitó, los empoderó, les dio ese poder y los envió. Mientras Él estaba en esa comunión intensa con ellos, porque ellos vivían con Jesús, ¿verdad? Ellos lo veían todos los días. No era una iglesia de reunámonos los domingos, los sábados, en un evento especial. No, lo siguieron todos los días, y eso es importante notar, porque pudieron ellos mermar. Jesús pudo plasmar en el carácter de ellos, en el corazón de ellos, en el espíritu de ellos, en el alma de ellos. Jesús pudo, como que fuera un escultor, empezar con un martillo y un cincel a darles la forma que el Espíritu Santo habría de darles, usando ellos mismos su libre albedrío, su capacidad de pensar, de ver, de analizar, de discernir, su intelecto de hacerle preguntas a Jesús, de expresar sus inquietudes
algunas carnales y algunas muy espirituales. Una carnal, por ejemplo, Señor, permíteme que yo me siente a la derecha tuya, ¿verdad? Era una petición que querían una posición, como es lógico que todos queremos tener una posición en la iglesia, pero unas espirituales como: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y le dijo: esto te lo reveló mi Padre. Eso eran unas opiniones muy espirituales. Entonces tenía ellos la oportunidad de venir al Maestro, al Salvador, al Mesías, y preguntarle y tocarlo y ver con sus ojos los milagros que ellos nunca habían visto. Nunca habían experimentado tener un líder. En ninguno de los fariseos habían, hermano, experimentado. Los apóstoles eran discípulos al principio, obviamente. No habían visto tanto poder en un ser humano. Bueno, así comienza la iglesia. Así comienza, esos son los pasos. ¿Cómo comienza la iglesia? Jesús discipulando. Porque ellos vendrían a ser, amados hermanos, los que más tarde, años más tarde, meses más tarde, ellos iban a ser ahora los líderes que habrían de discipular a otros como Jesús lo hizo. He ahí la importancia, hermanos, de discipular, de enseñar, de estructurar, de formar, de capacitar, de educar, de empoderar, hermanos. El talento, el don que las personas tienen dentro de la iglesia. He ahí la importancia de que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que el centro de la iglesia no puede ser el pastor, no debe de ser el pastor, no es el pastor. Es un líder, es un vaso de barro que Dios usa, es un servidor como Jesús lo fue. Vino a servir, el pastor debe de servir. Y eso aprendieron los discípulos. Hasta les enseñó Jesús cómo deberían de servir, a tal grado que en el servicio Jesús se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque le lavó los pies a los discípulos. Que fue el acto de humillación más grande que un ser en ese tiempo podía tener. Tomó literalmente el lugar de sirviente. Fíjate, fijémonos, démonos cuenta que tomó ese lugar. Bueno, ellos estaban observando. Ahora en Hechos 12 ya había muerto Jesús, ya habían pasado la escuela, ya habían pasado el entrenamiento, ya habían sido empoderados, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, ya había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora ellos ya estaban en plena función, sin ver literalmente al Mesías, al Cristo, al Redentor, al Señor, al amado. Ya no lo veían como ahora tú y yo, hermano, ya no lo vemos, lo sentimos, lo llevamos en el corazón, aleluya. Hermano, estamos nosotros conscientes que Él vive y permanece para siempre, que Él está en todo lugar, en todo momento, donde 2 y 3 están reunidos en su nombre. Hermano, ¿qué quiere decir eso? No descatimar los hogares, no descatimar los discipulados, no descatimar las casas, no descatimar, no desechar los pequeños grupos, no, porque donde 2 o 3 está el Señor, ahí está Él. Y cuando los envió a los discípulos, después de haberles dado instrucciones por 40 días, después de haber resucitado, los envía. Ahora vayan por todo el mundo, porque todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora yo estaré contigo. Palabra de Jesús. Hasta el fin del mundo. La iglesia no está sola. Nunca ha estado sola, nunca va a estar sola. En la pandemia la iglesia no dejó de caminar. Tal vez entró el temor en nosotros, seguramente entró el pavor, seguramente entró la aflicción, seguramente el enemigo se ocupó de los pastores más débiles, de los pastores más aguados, de los soldados de chocolate, por así decir. Pero la iglesia en sí
siguió caminando. Aunque algunas se cerraron, se cierra una iglesia, se abren otras. Gloria a Dios. Porque esa es la función de hacer discípulos, prepararlos, ¿para qué? Para lo que viene. Cada predicación nos prepara, nos educa, ¿sí? Cada predicación, cada enseñanza nos ayuda a enfocarnos en la voluntad de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cada predicación, lo que leemos es la Biblia. Lo que enseñamos es la palabra de Dios. Los versos que entresacamos por el Espíritu es el pan que Dios nos está dando para preparar a la iglesia del día de hoy para la función. Nos cabe a nosotros entender cuál es la función de la iglesia, cuestionar como lo hacían los discípulos, darnos cuenta, preguntarle a Dios, hermanos, hablar con el Señor, tener esa comunión con los pastores, como el pastor Nelson, un gran amigo y consiervo y siervo del Señor, con la hermana Yasmín Rodríguez, hermano, con las personas que están en sintonía, con todos los que van a sintonizar en Centroamérica, Suramérica, hermanos, con los que tienes a la par tuya en tu casa, poder platicar. Yo le hablo a mi esposa, yo le platico a ella, a veces ella me hace preguntas, yo le hago preguntas y estamos, hermanos, siempre. Le digo, ¿qué entendiste de la predicación? ¿Qué punto te gustó? ¿Por qué? Porque es de humanos el tener libre albedrío, preguntar y cuestionar. Es la libertad de expresión que en algunos países, o si no en todos, hay cierto derecho a que te expreses, a que preguntes, a que opines. Igual nosotros, los discípulos, tuvieron esa oportunidad. Ahora veamos cómo la iglesia se va introduciendo a la verdad, a la función, al llamado de Dios, ya no solo personal a ti y a mí, sino ahora la iglesia como un cuerpo. Ahora la iglesia, porque no llamó solo a Pedro, no llamó solo a Juan, no llamó a Jacob únicamente, llamó a 12. Y entre los 12 uno se perdió. Los llamó como cada uno iba a ser, hermano, una mano, un dedo, un pie, un brazo, un codo. Permanecían unidos, hermano. No había mayor descomunión entre ellos. No había una diferencia doctrinal, se ponían de acuerdo, démosle por aquí, veámoslo por allá. Y ahora la iglesia está siendo introducida, lo vimos el domingo pasado, aquí en Hechos 11, está siendo introducida aquel lienzo que traía un significado espiritual, aquellos animales inmundos que estaban descendiendo en una visión como un ángel, como Dios le hablaba a los siervos, a los ministros, a los apóstoles, cómo los unía, cómo venían ángeles a darles mensaje. Y hay mucha gente que no cree que Dios puede hablar. Claro que Dios puede hablar. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es de Dios y la iglesia es de Cristo. Tú eres de Cristo, no de tu pastor. Eres oveja y Él es tu pastor. ¿Quién es tu pastor? Jesús. Él es tu pastor. Él es el verdadero pastor. Y nos ha delegado a nosotros por pura misericordia, hermanos, guiar a la iglesia, ayudar a la iglesia. Si en algo un pastor puede, hermanos, ser útil, es dejándose usar para bendecir a la iglesia. Si en algo un pastor puede evidenciar que es un verdadero pastor, es en levantar al caído, de ayudar al enfermo, de socorrer a una viuda, a un huérfano, hermano, de ir a un entierro, un funeral, a visitar, hermano, a medida de lo posible, a un hospital, a una cárcel. ¿Cómo podemos nosotros denotar a alguien que no es un pastor verdadero, en que no tiene ninguna de estas funciones, en que no ora por ti, en que no te habla, en que no tienes acceso, en que te maltrata, en que te maldice? Porque hay ministros que maldicen a las ovejas cuando las ovejas no hacen lo que ellos dicen. Hay algunos que se molestan, se ponen enfurecidos o matan así, duro la mesa. Cuestionan tu salvación. Mientras que aquí Dios muestra
que debemos de usar misericordia en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no haya una regla de ser estricto. Eso no quiere decir, como Pablo entregó a uno a Satanás para que fuera tratado en su cuerpo, mas no en su alma, no en su espíritu, para que no se perdiera. Y lo entrega a Satanás porque era un fornicario dentro de la iglesia, porque literalmente, hermano, estaba cometiendo actos inmorales, y lo entrega, pero dice no le quiten el habla, sino fue una situación verbal donde el poder de la palabra de Pablo al orar permitió que el enemigo lo estraqueara a ese fulano, pero después lo restaura. Hay tratos de Dios tremendos. Ahora vamos a ver este punto, queridos hermanos, que vamos a ver hoy en Hechos 12, y voy a leer. Y dice, leo del 12 en adelante, del capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Oiga, aquí ya la iglesia formada en casas. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. 4 grupos de soldados vigilaran a un hombre ungido, lleno de Dios. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia, escuche esto, los miembros de la iglesia, como dice tu versión, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Los miembros de la iglesia oraban a Dios en todo momento. Después de arrastrarlo, metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. 12 soldados. Wow. Uno tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia debe de orar. ¿Qué vemos aquí al meter a Pedro en la cárcel? Escuche esto. Aquí vemos el tremendo, hermano, las tremendas pruebas de la iglesia. Las tremendas pruebas que desde el principio, hermano, la iglesia tuvo. El maltrato de la iglesia. El maltrato, hermano, de la iglesia viene desde el principio. Aunque fue a un hombre al que metieron preso, como hoy hay muchos hombres que son metidos presos o que son maltratados en la iglesia, por ser la verdadera iglesia, por llevar la luz, por llevar la verdad, por proclamar a Cristo como el Salvador, por salvar, hermano. El evangelio salva. El evangelio salva. Y eso es lo que el diablo quiere parar, y por eso maltrata a la iglesia, por eso maltrató a Jesús. ¿Para qué? Para que cayera y no salvara. Porque al salvarlos, los salva de la muerte eterna, que es donde Satanás quiere llevar a los miembros de la iglesia o a la humanidad, porque es donde él va a parar. Entonces aquí el maltrato de la iglesia se ve reflejado, hermano, ¿en qué se ve reflejado? En Pedro, metido en la cárcel. Porque aquí lo estamos leyendo, empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Cuando un miembro de la iglesia es maltratado, toda la iglesia es maltratada. Así deberíamos de sentirnos.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia acá? Orar. Todos los miembros, los otros miembros que no fueron maltratados o que estaban encerrados o que estaban escondiéndose o que estaban congregándose o que tenían comunión el uno con el otro, ¿qué habrán dicho? Hermana Gloria, hermana Jasmine, pastor Nelson, pastor Henry, pastor aquí, pastor allá, oremos. O si no, apóstol fulano de tal o un líder, oremos. Ahora, aquí vemos dos cosas que yo quiero marcar. El maltrato de la iglesia y el auxilio de Dios. El maltrato de la iglesia, Pedro encarcelado. Pedro no fue con miedo, Pedro no fue maltratando, Pedro no fue rebuznando como que fuera un caballito, como que fuera una mulita, que es que y no quieren, hermano, caminar, no, vamos a la iglesia, vamos a la cárcel. El maltrato de la iglesia sigue el día de hoy. El maltrato de la iglesia es espiritual. El maltrato de la iglesia es físico. El maltrato de la iglesia es el descuido que nosotros le damos a la iglesia. La falta de atención verdadera que nosotros le damos a la comunión entre los hermanos. El maltrato de la iglesia es cuando nosotros, hermanos, usted sabe que si estos no oran, Dios no les permite ver su socorro. Pero al orar, al estar unidos, en el propósito de la iglesia es estar unidos entre nosotros y con Dios. La manera de tener comunión con Dios es en oración, es clamando a Él, es pidiendo a Él guianza y escuchando qué es lo que Dios está respondiendo. Viendo con nuestros ojos qué es lo que Dios quiere hacer. A veces nosotros estamos, hermano, oímos la calamidad en Honduras, un ejemplo, pero estamos aquí en Estados Unidos y aunque oímos la calamidad, no somos tocados por la calamidad, por la prueba que los hermanos en otros países pueden estar sucediendo. Mientras que la iglesia debe de permanecer unida. Porque no solo es el culto del domingo, amén, yo vengo a adorar, ya me arreglé, me bañé, me puse mi corbata, me afeité, me puse bien simpático, si como quiera, y ahí vamos, y ya cumplí, ahora a olvidarme de la iglesia. No, la función de la iglesia es permanecer unidos, en comunión, peleando la buena batalla, intercediendo el uno por el otro, clamando por los ministros de Dios, porque aquí vamos a ver, hermano, Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran. El plan del enemigo es que me maten. El plan del enemigo es matarme, es matarte, es destruirte, especialmente si amas la verdad. El plan del enemigo, él ya está planeando, Pedro no lo sabía, pero estaba en la cárcel. Pero él pensaba seguramente, de aquí me saca Dios. Pero no sabía que ya estaba el enemigo, el judío, planeando matarlo. Qué tremendo. Ahora sigamos leyendo el 6. Y esto es lo impresionante. Esto es lo que a mí me apasiona del evangelio, que es el poder de Dios vivo, activo, y podemos activarlo, podemos nosotros, hermano, tomar de esos dones, podemos tomar de ese beneficio de hablarle a Dios, y si fuera necesario, si habían cuatro cuadrillas de soldados ante la puerta de Pedro, no va a hacer nada, aunque hayan 12 demonios, hermano, parados en tu puerta, esperando que salgas, es más, evitando que salgas y que puedas, hermano, compartir la palabra de Dios y salir allá afuera y ser libre para hacerlo. Dios tiene poder para salvarte de los demonios, para salvarte de los enemigos que son de Él y de nuestros enemigos.
porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque de alguna manera Dios en su infinita misericordia nos ha llamado para hacer una función. Tal vez no será la función del pastor Milton López, del evangelista Milton López, llegar a tener una gran iglesia. Tal vez sí. Él sabrá cómo y a qué manera nos va a guiar, qué puertas va a abrir, dónde vamos a predicar, dónde no vamos a predicar, si vamos a guiar a una iglesia grande o no. Eso es lo de menos. Lo importante es que hagamos lo poco que podemos hacer. ¿Y qué es lo mínimo que podemos hacer, hermanos, si no es orar? Si no es clamar. Pedro no estaba de vacaciones en la cárcel. Allí nos quiere Satanás. Allí quiere maltratarnos en la cárcel. Y hay mucho cristiano encarcelado. Mucho cristiano, hermano, metido en un pantano que no puede salir. La iglesia misma se estanca. Iglesias, hermano, que no se ven vivas. Que no se ven, hermano, con aquella unción, con aquellas obras de Dios. No, se ven con un culto. Se ven con un gran grupo musical, pero hasta allí. Lo mismo que va uno a un cine. Se mete uno en ese momentito, en la película te mete a una escena que es ficticia. Nuestras reuniones pueden ser ficticias si no son llenas del Espíritu Santo de Dios, si no la palabra está activando tu fe. Es más, si no Dios está obrando como ahora vamos a ver que Dios obra en la iglesia. Pedro era iglesia y estaba encarcelado. Métele pluma a eso, hermano. Pedro, siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, siendo iglesia, encarcelado, pero era una parte de la iglesia, era un miembro de la iglesia, mientras el resto permanecía unido, orando, clamando. ¿Cuáles serán las oraciones de la iglesia? En ese momento, Señor, sácalo. Señor, obra. Señor, envía ángeles. Señor, envía tu poder. Señor, usa a Pedro. Señor, guárdalo. Señor, protégelo. Lo cubrimos con tu sangre, Señor. Como nosotros oramos, como nosotros clamamos. Cuando un miembro de la iglesia está padeciendo, la iglesia está clamando. Cuando el enemigo, hermano, azota a la iglesia, Dios socorre a la iglesia. Ese es el punto, hermano, que en la iglesia veamos la mano de Dios. Porque si no vamos a ver, hermanos, en la iglesia la mano de Dios, entonces no es iglesia. Entonces no es el lugar donde Dios obra. Mientras que la Biblia enseña que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí estoy yo. Y donde está el Señor hay libertad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Donde está, en tu casa hay libertad. Hermanos, hay quienes no son libres ni en su casa, ni en la iglesia de su casa. Debemos de tener la libertad aquí para adorar a Dios cuanto querramos, para orar, para clamar, para leer, para cantar, hermano, delante de la presencia de Dios. Mire lo que está a punto de suceder mientras Pedro está encarcelado, mientras la iglesia clama. Aquí hay un poder de Dios. Leamos el 7. De repente, un ángel de Dios, aleluya. Léalo usted conmigo, hermano y hermana. Estoy leyendo Hechos 12, 7. De repente un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló. ¿En dónde? En la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo. Mire qué preocupación la que tenía. Pedro estaba durmiendo. Aleluya, eso me encanta a mí. Pedrito, lindo, precioso, estaba durmiendo. No estaba tratando la manera de cortar las cadenas, los grillos para escaparse. No estaba confiando en su Señor, durmiendo. Y fue despertado literalmente. Pedro, levántate, Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro? El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate deprisa. Levántate deprisa. Así nos dice a nosotros el Señor. Levantémonos deprisa. ¿Por qué, hermano?
En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Cuando Dios habla, cuando Dios envía a sus ángeles, las cadenas caen y los presos son libres. ¡Ah, qué bendición, hermano! Este es el poder de Dios en la iglesia. Este es el poder que debe de ejercer hoy y siempre hasta que Él venga. En ese Cristo creemos que no nos va a desamparar. Por mucho, hermano, que nos roben la identidad, nos saquen el dinero del banco, que el diablo haga y deshaga, hermano, y use a sus miembros, a sus discípulos. Cristo reina, Cristo es Dios, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo restaura. Él va a hacer que lo que perdamos, que lo que el diablo nos robe, que el maltrato que el diablo ponga hacia nosotros, hacia ti, hermano, hermana, Dios nos va a liberar sobrenaturalmente. Es la promesa de Dios. Aleluya. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. El ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. ¡Wow! O sea que estaba desnudito, estaba, hermano, como con pijama en la cárcel, sin cinturón y sin sandalias. Seguramente no estaba en una cama tan cómoda como la que tenemos. Estaba tirado en el suelo. No tenía ninguna comodidad, pero estaba con una paz porque estaba durmiendo. Y el que duerme tiene paz. Si no puedes dormir, ponte la manita y diga: Señor, dame paz, dame tu paz. Quita estos pensamientos que me perturban, que quieren ser usados como dardos de Satanás para quitarme la paz, para que aún cuando estoy queriendo descansar, estos pensamientos me torturan, estas acusaciones me torturan. Reprende, iglesia, toma control, usa el poder que Dios te ha dado, cúbrete. Y esto me encanta. Pedro obedeció, o sea, se levantó. Se le cayeron las cadenas. No los tuvo que hacer él, lo hizo Dios. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Wow, esa palabra, cúbrete con tu manto y sígueme. Qué lindo, hermano, que un ángel te hable. La iglesia no debe de perder la comunión con Dios. Mire lo que estaba pasando en la cárcel, pero la iglesia hasta ahí no sabía lo que estaba pasando. Los otros que se quedaron en la iglesia orando no sabían de la manera en que Dios estaba interviniendo, pero la iglesia siempre ha sido, será, tendrá el socorro de Dios, sobrenatural, espiritual, angelical. Yo no sé cómo hay personas que niegan que Dios habla hoy, solo porque no les ha hablado a ellos. Yo creo lo que dice aquí. Dios tiene ángeles y los ángeles son enviados para ayudar a la iglesia. Escucha aquí. Un ángel le quebró los grillos, las cadenas. Le habló, lo tocó, lo despertó: levántate. Y mire lo que dice. El ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Pedro, dice la Biblia, Pedro obedeció. Y luego el ángel, hermano, eso es lo que a mí me fascina de todo lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que quiere hacer, hermano. Pedro siguió al ángel, sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo. Lo siguió. Realmente estaba sucediendo, o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. La ayuda no es siempre, pero sí es cuando la necesitas. Hay cosas que las va a hacer el ángel de Dios y hay cosas que las vamos a hacer nosotros. Una de ellas es obedecer, otra es orar, otra es creer, otra es
ponte las sandalias y cúbrete con tu manto. Son instrucciones específicas. Hay lugares a que no podemos ir en sandalias o sin cinturón. Hay lugares en que no podemos, hermano, seguir adelante. Imagínense, se desaparece y Pedro no sigue caminando. Imagínense, ya no mira al ángel y se pone, mejor me voy de regreso a la cárcel. No, ¿verdad? Ni lento ni perezoso. Nos vamos, ¿a dónde? A seguir haciendo la obra de Dios. Así es. Mira, hermano, el maltrato de la iglesia, los planes de Satanás, destruir la iglesia, los planes de Dios, liberar a sus siervos. Aleluya. Responderte. Cuando oras, responderte. ¿Ves la importancia? Te pregunto, ¿es bueno orar o no es bueno orar? Amén. ¿Oye Dios o no oye Dios? Amén. Pues oremos, iglesia de Cristo. Qué sabroso. Enseguida Pedro se fue a la casa de ¿qué? De María, la madre de Juan Marcos. Pues muchos de los seguidores de Jesús, ¿qué dice? Estaban orando allí. Estaban clamando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sierva llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como a veces así nos dicen, hermano, que estamos locos. Así nos consideran las personas a veces. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señales para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuente esto a Jacob y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. De plano no se iba a quedar ahí, ¿verdad? Vemos cómo Dios va meneando, hermano, Él va colocando, cómo Dios nos va sacando de los lugares donde ya no tenemos que estar, de las cárceles donde ya no tenemos que estar. Hermano, debemos de clamar para que las iglesias no sean cárceles. Debemos de orar para que la iglesia no sea usada por Satanás. Debemos de orar para que la iglesia, hermano, aunque esté pasando calamidades y persecución y escasez, y aunque el pastor esté siendo atacado, hermano, como hoy, hermano, tenemos que orar y clamar. El pastor, hermano, Carlos Bonilla me llamaba esta semana que pasó, hermano, pastor, fíjese que acabo de encontrar una bolsa con brujería aquí en mi casa. Fue afuerita de la iglesia. Oremos, ayúdeme a orar. Amén. Nada más le dije, hermano, no se asuste, esto es parte de ser pastor, eso es parte de que el enemigo va a atacar, eso es parte que el enemigo va a estorbar, eso es parte. Tenemos que estar acostumbrados a pelear, tenemos que estar, no nos podemos acomodar. Hermano, ¿cuántos años me faltarán a mí o cuántos te faltarán a ti? No podemos dejar de pelear. Tampoco vamos a vivir, hermano, todos paranoicos de que no queremos salir a la puerta, que no queremos predicar a Cristo porque nos van a meter presos, especialmente ahora, que se quiere evitar que los pastores, que las iglesias prediquen un evangelio que discrimine a otras personas, a hombres que se creen mujeres, a mujeres que se creen hombres. Y aunque nosotros debemos tener compasión y misericordia, debemos de seguir predicando la verdad, no discriminando, sino predicando la verdad, no señalando al pecador, hermano, sino hablando la verdad, andando en el amor de Dios, que Dios va delante de nosotros. Hermano, una iglesia que no ora, una iglesia que no tiene un culto de oración, una iglesia, una casa que no ora, no pasa nada. No pasa nada, porque Dios oye a sus hijos. Porque la Biblia dice, clama a mí, hermana Agapita Peña, clama a Él y Él te responderá. Pastor Nelson, Él lo sabe. ¿Cuántas veces no lo ha librado Dios al Pastor Nelson?
¿Cuántas veces Dios no ha glorificado su nombre y respondido a sus oraciones? Eso es lo lindo de la iglesia. La iglesia no es únicamente un lugar para un show, no es un club social. La iglesia es un lugar donde Dios obra, donde Dios está. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen sus hijos. Ahí recibimos, ¿qué? Instrucción. Aquí recibimos instrucción de la palabra. La iglesia no es para el show de una hora para pedir dinero media hora. La iglesia es para tomar las cosas en serio. La iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta, hermano. Mire que yo lo que quiero notar es qué comunión tienen ellos con Dios. De qué manera los ángeles socorren a la iglesia. Estamos tan acostumbrados a que no pase nada, a no ver nada. Estamos tan acostumbrados, hermano, a no tener presencia de Dios, a no tener Espíritu Santo, a no usar lo que Dios nos ha dado para que usemos, a no predicar. Estamos tan acostumbrados a que estamos tan metidos en nuestra cárcel, en nuestros propios problemas. Hermanos, Dios quiere que veamos la iglesia de una manera diferente, de una manera bíblica, de una manera, hermano, donde Dios sigue obrando. Todos le decían a esta mujer que estaba loca porque estaba presenciando un milagro de Dios. Pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Pedro les hizo señales. Y mire lo que dice aquí, el 18. Al amanecer hubo un gran alboroto. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos se preguntaban, ¿dónde está Pedro? Así pone Dios al enemigo. Pero si aquí lo teníamos, si ya lo íbamos a matar, si ya estaba preso, si ya estaba encadenado, ya estaba solo para que le diéramos el tiro de gracia. Ni siquiera vieron cuando Pedro pasó entre ellos. No explica cómo sucedió eso, no explica si se durmieron, no explica. El punto es que cuando Pedro se vino a dar cuenta, hasta el portón se le abrió. Quiere decir que Dios va a abrir portones grandes. Un portón no es una puerta chiquita, que conste, un portón es grande. Se van a abrir portones para tu vida. Cuando el enemigo quiere cerrar puertas, Dios abre portones. Esto es maravilloso, hermanos. Ver cómo Dios obra. El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran a los que estaban cuidando. Así trata el enemigo a sus soldados. Si tú eres satanista, así te va a tratar Satanás. Pero si eres soldado de Cristo, Él te libra. Aunque a la final Pedro murió con el propósito divino. No porque Dios lo mató, porque estaba escrito, porque el Señor ya les había dicho que así como Él moriría, ellos también. Porque había un propósito de formación de la iglesia. Por eso, hermano, no podemos degradar a la iglesia. No podemos elevarla al show humano, al glamour humano. Aunque tengamos todos los medios ahora de comunicación, todos los medios, que tengamos las luces, que tengamos todo el espectáculo del mundo, la iglesia no debe de perder su fundamento. Es como el buen perfume, no puede perder su aroma. Es como la candela aromática, la enciendes y qué rico, cuando uno entra al cuarto se siente aquel olor, pero en el momento que está prendida la llama ya no hay olor. ¿Qué pasa? Ya no sirve. Así nosotros debemos de no perder ese olor grato
que son las oraciones. Dice la Biblia que suben a la presencia del Señor como olor grato a la presencia de Dios. Mira, hermano, si nosotros no estamos ocupados en discipular, si no estamos ocupados en evangelizar, si no estamos ocupados en hacer discípulos, si no estamos ocupados en orar por los enfermos, por lo menos estemos ocupados en orar. Hay algo que Dios quiere que hagamos. Hay algo que Dios quiere darnos para la iglesia de hoy. Y es que no perdamos, hermano, que entendamos aquí lo que estamos viendo literalmente, hermanos. ¿Acaso no es la liberación de Dios a un ministro? ¿Acaso no es que mientras la iglesia es maltratada, la iglesia es auxiliada por Dios? Esta es una lucha, hermano. Aquí no se ha acabado. La persecución sigue. La persecución viene. Escucha lo que te estoy diciendo. La persecución contra los verdaderos se mantiene y ahora va a ser más intensa. Las leyes que van a pasar los gobiernos para que no prediquemos, vamos a tener que predicar en las casas de nuevo, vamos a tener, hermanos, que aprender a reunirnos, vamos a tener que acostumbrarnos a ver una casa como una iglesia, como fue la intención de Dios desde el principio. Mientras que las iglesias grandes siguen creciendo, hermano, que tu casa siga siendo, hermano, fortalecida. El espíritu del anticristo, hermano, está afuera, está negando a todo lo que es Dios, está negando todo lo que Dios está haciendo, hermano, y está dándoles de comer a los ministros para que no prediquen la verdad. Porque nosotros no sabemos qué ministros ya se postraron ante Satanás para adorarle. Solo vemos, hermano, muchos ministros robando a la iglesia. Solo vemos muchos ministros, hermano, en un glamour, en una moda, hermano. Solo los vemos, hermano, con mucho dinero. Y es más, nosotros estamos dispuestos a poner allí nuestras ofrendas y nuestros diezmos mientras ellos no prediquen la verdad. Mientras ellos no hagan la obra de Dios, mientras ellos no, hermano, le den de comer al pobre, mientras ellos no ayuden a pastores que no tienen ni para comer, ni mucho menos para levantar un edificio, mientras ellos tengan los edificios más grandes y prediquen un evangelio de cárcel. Pero ellos le llaman el evangelio de libertad. ¿Cuál era el propósito de Satanás de tener a Pedro en esa cárcel? Pensemos juntos. Que no predicara. Ahora hay muchos pastores libres, pero no predican la verdad. Están presos. Están cómodos. Están tranquilos. Ya tienen dinero para su retiro. Millones. Qué buena onda. Vámonos a disfrutar la vida. Ya prediqué, ya me fajé predicando, dicen algunos. Toda la vida prediqué. Ahora tengo derecho a mi buen retiro con el dinero de la iglesia. Ahora tengo derecho a manejar el mejor carro con el dinero de la iglesia, que debería de ser invertido en educar. ¿Cuántas iglesias pueden decir, de mi iglesia yo mando a la universidad a 10? No, muy pocas. ¿Cuántas iglesias pueden decir, de lo que aquí entra yo mantengo, ayudo a 20 iglesias? No pasa. Pero ahí está la iglesia, ahí están todos. Amén. Compremos otro edificio, nos va a costar 1,5 millones. Amén. Aquí va. Y de la primera ofrenda se reúne la cuarta parte del pago de la iglesia. Pero dígale a ese ministro que allá en el Jute, que allá en la Selva, que allá en la Ceiba, que allá en el Progreso, que allá en San Pedro Sula, en una ciudad que ahí no entra nadie después de las 8, si no es con las luces prendiéndose y apagándose, que allá hay un ministro que tiene reunido 20, 30, 40 niños que necesita darles de comer y a ver si puede enviar una ofrenda. Nada, vergüenza. Eso es vergüenza, tener y no dar. La Biblia no enseña eso.
La Biblia enseña que lo que viene para la iglesia, que viene para el pastor, es para distribuirlo. No es como lo hacen los pastores. Por eso son estas predicaciones, sin señalar a nadie, sin mencionar nombres. Si tú conoces a alguien que es así, o si tu pastor mismo es así, hermano, solo ora, clama y pídele a Dios que te muestre el camino. Pero la verdad es que no es difamar a los hombres, sino hablar la verdad. Enfocarnos en el modelo bíblico de la iglesia, que está aquí, ¿ve? Aquí está, sácalo. Yo aquí lo estoy sacando, yo de aquí lo estoy viendo, ¿eh? Esta palabra, hechos. Hay mucho que hablar sobre la estructura de la iglesia, porque estaba viendo, hermano, que ese es un tema que no se va a terminar hasta que el Señor venga. ¿Para qué predicar de otras cosas? Mejor aprendamos a ver lo que Dios quiere y tiene en su palabra, que nos va a edificar para tener una mejor iglesia, mejor organizada, una iglesia justa, porque no hay una iglesia, hermano, que esté al 100. No hay una iglesia que es la única y la mejor iglesia verdadera. Todos, hermano, por eso debemos de edificarnos, por eso debemos, hermano, de no apartarnos de la palabra. Mira, cuando un ministro ya no mira a Jesús y no guía a los congregantes a ver a Jesús, predica mensajes muy bonitos, muy sutiles, muy edificantes, muy motivacionales a la superación, hermano, muy bien blanqueados, que te enseñan a vivir mejor. Yo quiero decirte que no somos de este mundo, y aunque podemos vivir mejor, todo lo que Dios quiere darnos es para que lleguemos bien a la presencia de Dios. No nos podemos hacer ministros únicamente para hacernos ricos. Eso es lo que el diablo ha logrado meter. Ministros falsos. Sí, hermano, ministros falsos. En los devocionales de todos los días estamos viendo la línea del amor. Ahora estamos viendo cómo ya Pablo le enseña a Timoteo, cómo Pablo enseña y exhorta que se mantenga en la verdad, en la línea de la verdad, a que sea justo, a que sea amoroso, a que sea, hermano, que se mantenga en esta línea, hermano, de amor, de fe, hermano, de perseverancia, y cómo le enseña a que evada las discusiones que no tienen ninguna edificación, que evada a los falsos maestros, que aprenda a identificarlos. Mientras hoy le decimos amén a todo. Hoy le decimos amén a que vamos a celebrar Halloween dentro de la iglesia. No puede ser así, puesto que literalmente es una fiesta pagana. Yo quiero decirlo, hermano, y tengo que decirlo porque algunos pastores han metido que la celebración de Navidad es una fiesta del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos, hermanos. Más allá que, es que la fecha no es que Jesús no nació en este día, pudo haber nacido en otro. Como quiera que sea, el diablo quiere que estemos en una cárcel y que no seamos libres los cristianos, y que no seamos capaces, hermano, de celebrar, hermano, que Dios está con nosotros, que Dios vive, que Dios reina, que Dios es el Señor de todas las cosas del universo, de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra mente. Quiere quitar la identidad de la iglesia. Lo peor que puede haber un cristiano hoy, si es porque es del el movimiento religioso cristiano, no puede ni celebrar Christmas, porque el arbolito, hermano, viene de una práctica pagana, y todo es pagano, hermano. Hasta de la manera en que nosotros fuimos concebidos es pecado, entonces porque es de una práctica sexual, ¿o no? Pero eso sí lo avala Dios. Sí, hermano, pero para quienes todo es pecado. Cárcel. Enseña la verdad. Enseña la verdad. ¿Cómo puede ser que nosotros los cristianos vamos a poner la Navidad al mismo nivel que Halloween? Pero ese es el ambiente religioso en el que estamos.
Oh, es que hermano, aquí no celebramos Navidad. Yo entiendo, hermano, que no lo celebres, pero nadie te puede quitar la libertad de expresión de ser un cristiano y que le das gracias a Dios, hermano. Oh, es que nosotros no somos de este mundo, sí, pero sí comemos, ¿va? Sí salimos a trabajar, sí necesitamos ropa, sí necesitamos zapatos, sí queremos comprar una casa, sí queremos comprar un vehículo. Que nadie te quite tu derecho, hermano, de sentirte agradecido con Dios, de glorificar a Dios, de alabar a Dios, de predicar la palabra si quieres predicarla. Hermano, si quieres tú cantarle a Dios, si quieres tú adorarle a Dios, si tú quieres enseñar la palabra, si tú sientes en tu corazón el orar por un enfermo, que nadie te lo prohíbe, hermano. No es exclusividad de un pastor o de un apóstol de este día, porque los primeros apóstoles lo único que hicieron fue instruir a la iglesia para edificarla. Aquí vemos cómo Dios socorre a un apóstol, como Dios le dice al mismo apóstol Pedro, el ángel que Dios envió: cúbrete con tu manto y sígueme. ¿A quién tenemos que seguir? Es a Dios. Hermano, tenemos que, hermana Hilda, bienvenida, hermano Ernesto García, bienvenido, hermana Agapita, bendiciones a ustedes. Yo les ruego en el nombre del Señor que veamos estas verdades en la Biblia, que la iglesia es perseguida, que los siervos son metidos a la cárcel. Pidámosle a Dios que libere a todos aquellos que están, ya sea literalmente presos injustamente por predicar el evangelio. Ahora, si está preso por ladrón, hermano, Dios tenga misericordia y podemos orar por ellos, por supuesto, que Dios tenga en su misericordia, hermano, que es grande, que toque el corazón, que está siendo ahí disciplinado, está encarcelado esa persona y tiene una condena que pagar, que él pueda en ese trato, en ese lapso de su vida, orar por esa persona para que Dios cambie su corazón y que lo liberte. Porque lo más importante, hermano, ni siquiera la sanidad del cuerpo, sino la liberación, sino la sanidad de espíritu, sino la salvación de su alma para que no se pierda eternamente. Eso es lo más importante, poniendo en un orden todas las cosas. Pero no podemos decirle a alguien, hermano, oh, pecaste, sí, entonces no oro por vos. Solo vamos a orar por los buenos, mientras que Dios vino a los pecadores. La función de la iglesia es orar unos y otros, pelear la buena batalla. Los líderes aquí, como Pedro, estaba durmiendo en la cárcel. Y el ángel lo tiene que despertar. Pedrito, lindo, he venido a socorrerte porque Dios me ha enviado. Escuchó a la iglesia orando y clamando por ti. Yo te voy a librar. Ponte las sandalias, ponte el cincho. Sígueme. Y se abre la puerta y se abre el portón y lo encamina hasta donde él puede caminar solo. ¿Y qué es lo que él hace? No se va a una cantina, hermanos, no se va a una barra, no, él se va donde la iglesia estaba reunida. ¿En dónde? En la casa. Hay casas que son iglesia, hermano, y debemos de reconocerlo. Hay personas que en su casa tienen una bendición de Dios, que Dios está ahí. Pero así deberían de ser todas las casas. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El maltrato de la iglesia y el auxilio de Dios, el socorro de Dios. No maltratemos a la iglesia, hermanos. Liberémosla con nuestras oraciones. La iglesia va a ser perseguida hasta el final, hermano. Y viene, se lo estoy diciendo en el nombre del Señor, viene tribulación, viene persecución de la iglesia. Las leyes se van a poner en contra de la iglesia, recuérdate de eso. Vamos a tener que reunirnos en las casas, estemos preparados, preparémonos. Hay que escuchar lo que el Espíritu de la palabra dice a la iglesia, preparémonos.
porque el auxilio de Dios viene a los que creen. El auxilio de Dios viene a los que se mantienen en esa comunión, orando en su casa, hermano, clamando en su casa. Allá afuera no sabemos quién es quién, pero tú sí sabes que tú eres hijo e hija de Dios. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos en este día, en esta escuela dominical. Nos reunimos los días domingos, hermanos, para transmitir en vivo esta escuela dominical, pidiéndole a Dios que un día nos permita transmitir los cultos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por mostrarnos a través de la luz de tu palabra que la iglesia siempre va a ser perseguida y maltratada por los injustos. Hoy, Señor, vemos pelea entre pastores, entre ministros, entre apóstoles, Señor, que no se hablan, que no se tragan, que cada quien dice que ellos son la verdad, mientras la Biblia nos enseña que tú eres la verdad, Señor. Entre ministros, Señor, que trasquilan a las ovejas, que las rapan, Señor, que les sacan todo el dinero para ellos. Mientras la Biblia, tú nos enseñas, Señor, que ese dinero es sagrado, es para invertirlo, Señor, es para darle de comer a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Así nos están ministrando hoy, Señor. Y yo no soy nadie, Señor, para mencionar los nombres o para difamarlos. Yo solo vengo a predicar lo que veo que está en tu palabra, que tú me pones en mi corazón, pero yo soy un vaso de barro, un insignificante, Señor, para ellos, para la vista de muchos. Pero para ti, Señor, somos también tus siervos. Ayúdanos a entender, no para agarrar rencor contra los que vemos que están abusando, Señor, sino para que nuestro amor siga creciendo, para guiar a la iglesia, para que todo aquel como Pablo le enseñó a Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la oración, ocúpate en ejercitar tu don, para que todo el que te oiga sea salvo y tú también seas salvo. Eso es lo que queremos hacer, Señor, en Visión Emmanuel. Yo no tengo toda la verdad, la estoy conociendo, Señor. Yo no soy nadie para el hombre, pero para ti soy tu hijo. Yo he luchado para no predicar, yo mismo he negado por años, Señor, no sacar este don, no dar de gracia lo que de gracia he recibido. Pero hoy te estoy pidiendo, amado Señor, tu bendición, tu protección, junto con los que aquí sintonizan, junto con los que creen, junto, Señor, con los que claman en su casa, junto con los que tenemos el mismo espíritu. Estamos viendo estas verdades que están allí y que por alguna razón nunca las vi, como que hubiera estado ciego, Señor, porque nunca quise indagar en la palabra como ahora. Nunca había sentido ese deseo apasionado de estudiar la palabra, de que alguien me la enseñara, Señor. Por eso bendigo a esta universidad, Gilius, Señor, que se da la tarea de prepararnos. A los maestros que nos enseñan, porque nos están enseñando tu palabra, no religión, Señor. Y tú nos estás enseñando que hay iglesias, Señor, que están encarceladas, que hay maltrato con iglesias, que hay líderes que están engrietados, porque eso no fue solo uno, fueron muchos y hay muchos el día de hoy, verdaderos, que el enemigo los metió a la cárcel, Señor, a la cárcel donde no son libres. Algunos no están en cárcel literal, sino en una cárcel, Señor, donde su alma está atada, donde su espíritu, Señor. Te pido ahora en el nombre de Jesús que los liberes, que envíes ángeles como lo hacías al principio, que en nuestras reuniones tu poder se manifieste, tu gloria descienda. Que volvamos, Señor, a esa gloria que tenían tus primeros discípulos, tus primeros apóstoles, porque sabemos que hay verdaderos el día de hoy, pero hemos visto muchos falsos, Señor. Pero más allá de si son verdaderos o son falsos, que nuestro amor crezca, nuestro amor por la palabra, nuestro amor por la verdad, nuestro amor por tu luz, nuestro amor por tu senda, Señor, por el camino por el cual nos llevas, por nuestro amor para servir en la iglesia y a tus siervos y a tus siervas, a tus hijos y a tus hijas.
a los pobres, Señor. Yo no tengo todo el dinero del mundo, Señor, pero lo poco que tengo lo aporto, Padre mío. En el nombre de Jesús, suple para la necesidad de esos pastores a los cuales bendecimos en tu nombre. En México, Señor, en Playa del Carmen, suple para la necesidad de mi hermano, suple para la necesidad de tus pastores, Señor, en Honduras, al pastor Carlos Bonilla, al pastor Nelson, al pastor Henry, al pastor Edwin. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, únenos con tus ministros, con tus pastores, no para ver quién es más grande entre nosotros, sino para unirnos en este sentir de tu espíritu, para seguir clamando por los que están atados el día de hoy, con miedo de predicar tu palabra. No es porque estén presos literales en una cárcel, sino están presos en una cárcel que Satanás, en una trampa que Satanás les puso, cayeron en un pecado, se apartaron de la verdad, Señor, se exaltaron a ellos mismos y ahora no saben cómo quitarse de ahí. Ayúdalos, Padre. En este día envía ángeles a que acampen alrededor de ellos, a que los liberten, porque tus ángeles, Señor, están atentos al clamor de tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermana, Señor, Hilda Sánchez en México, a Juan Rodríguez, Padre, donde quiera que se encuentre, a Jasmine Rodríguez, al pastor Nelson, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra siga creciendo, que siga siendo llevada a cada corazón necesitados. Tú conoces a los tuyos, tú conoces a tu iglesia, tú conoces al que clama, y el que clama te conoce a ti, por eso clama a ti, Señor. Saca la iglesia de esa cárcel, saca la iglesia de esa comodidad, saca la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, una vez más. Dios está con nosotros. Tuvimos un problemita ahorita al final con lo que se refiere a la transmisión, pero le pedimos a Dios que bendiga la vida de ustedes y que podamos crecer juntos obedeciendo la palabra. Que el Señor los bendiga. Seguimos adelante, los amamos en el nombre del Señor. Les encargamos sus oraciones. Mantengámonos unidos en el Espíritu, en la verdad, proclamando el Evangelio. Y que tengan un buen fin de semana. Amén. Bendiciones.